Bienvenidas a este inicio del segundo mes, a este primer día del segundo mes. eh, y bueno, en medio de las votaciones que también no sé cómo irá eso, pero bueno, bienvenidos también. Todos tenemos las votaciones del inicio del mes. Tenemos la cena del Señor, obviamente, y con esto, pues tenemos la preparación de este nuevo mes, de este nuevo tiempo, de esta Pascua. Así que, pero como para estas cosas se necesita un poquito eh, se necesita un poco de ir llevando este conteo, esta parte espiritual, pues vamos a revisar, como les había comentado, vamos a revisar el libro de Números, así que nuevamente bienvenidos. Mientras esperamos un poquito para que se unan las personas que se puedan adherir, buenas noches, igual también buenas noches a las personas em, que van a ver la grabación y, y bienvenidos también, buenas noches a las personas que quieran participar de esta reunión. Así que como el tema es un poquito largo o corto, pues queremos empezar mientras vamos probando un poquito los equipos, a ver si hay algún inconveniente, si es que se oye claro, pues ya podemos ir ubicando el libro de Números, el capítulo 9, el libro de Números, capítulo 9, del 9 al 14. Eso les había pedido que revisen, em, porque, bueno, siempre a través de la palabra nos vamos complicando un poquito o eh, vamos adecuándonos un poquito, nos vamos un poco eh, desacomodando, nos vamos de poco armando. Así que en medio, yo creo que este tiempo es importante por lo que se acaba de mencionar, ¿no? Hay unas elecciones que ya se han dado, y por ende, claro, es un cambio de gobierno en el sentido de un cambio de la persona que va a estar va a estar en esas funciones. Por otro lado, tenemos este conteo de estos 50 días y ya estamos, recuerden, ya estamos en el año de lo que en algunas versiones dice la remisión de las deudas. Y básicamente lo que a todos, yo creo que nos ha llamado la atención es el hecho de mirar la simpleza que, que se va camuflando, que se va metiendo de a poco en todos los estamentos, en todas las situaciones y hasta incluso en las personas. Así que lo que estamos entrando no solamente es un periodo de prédicas, sino estamos entrando en un periodo de sanidad. ¿Qué involucra esto? Y más o menos un poco como lo del año anterior, estamos viendo ya la posibilidad de poder empezar nuevamente un ciclo de sanidad. Es decir, la sanidad que tuvimos el año anterior, pues yo creo que fue bastante importante para identificar el proceso de Dios de sanidad e identificar a los sanados y a los huéspedes. Pero ahora también la sanidad
Yo creo que va a ir enfrentado a la peor de las plagas, y la peor de las plagas, pues yo creo que una de las peores plagas, como mencionábamos, es la simpleza. Eh, por ende, pues al iniciar este segundo mes, em, vamos a hacerlo en oración, y al iniciar este segundo mes, necesitamos que estar conscientes que parte, así como decíamos, qué parte nosotros, eh, qué parte de nuestra sanidad sigue llevándose a cabo, en nuestra participación, tanto en nuestra casa como en nuestra vida, como dentro del reino de Dios. Y la participación, lo que involucra es que no existen participantes que lo miran las cosas desde lejos, ¿no? Sino que existen participantes que que llevan a cabo esa edificación en cualquiera de los lugares que estén, pero desde esa posición que Dios nos ha dado, porque eso es lo interesante, que esa participación a veces, eh, una del u uno de los ejemplos vivenciales de la Biblia es el del hijo pródigo, que que nuestra sanidad y nuestra participación nos haga ver en medio de este mundo, o en medio en medio del reino de Dios, como participantes, que vamos momentáneamente como participantes lejanos, o como participantes que vamos actuando en medio, y no como esos transeúntes, sino como esas personas nativas, que vamos llevando el reino de Dios, que es nativo, y que más bien vivimos en un mundo que es circunstancial, o un mundo que es de peregrinaje. Y no solo participar de esa forma, sino también participar de la misma forma, como como parte de ser nativos o como forasteros, y peor aún, pues, ser parte de esas plagas, y a lo menos en este tiempo de plagas, uno se esconde de las plagas, pero por más que uno se esconda de las plagas, eso no significa que uno no sea participante de las plagas, y más bien el hecho de que nosotros seamos parte del reino de Dios y su justicia, nos tendría que llevar a ser participantes de esa sanidad. Así que esa sanidad es lo que vamos a llevar a cabo ese proceso. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Es primero de mes. Si usted tiene, si tiene su shofar, si tiene usted a la mano su voz, si tiene a la mano su espíritu, eh, pues podemos, iniciar, con el sonido que usted tenga, con el sonido de oración. Y, y como aquí nuestras trompetas van de la mano de nuestra voz, pues la voz de la casa y la voz de las trompetas siempre sea Pero, nuestra, pero lo nuestra. que les diga, pues que puede. Por favor, con gusto. Carlos, si tal vez tiene su shofar ahí, Pastor, pues buenas noches. Sí, por aquí está. favor, por favor, es inicio del segundo mes y hay que levantar cabeza. ¿Qué quieres? Te digo, a ver, doctor, le digo, y por eso quería quedarme yo. ¿Qué tenía que hacer? Porque la voz, porque la voz del Espíritu de Dios es nuestro instrumento, porque no solamente son trompetas de los cielos, porque no es solamente una plata cualquiera,
sino es la purificación de sus hijos y de sus hijas, que hacen de nuestra voz, que hacen de nuestro sonido, hacen clamor. Y nuestro clamor en el nombre de Cristo Jesús sea el clamor de una voz que se levanta, así como en los cielos, aquí en la tierra, a proclamar el día del Señor, a proclamar el año agradable del Señor, a proclamar el año de su remisión y a proclamar este segundo mes. Bendito Padre Celestial, todo, todo lo que en tu espíritu nos has concedido, todo lo que en tu Espíritu Santo nos conceda, que en este día nosotros podamos hacerlo luz, hacerlo sonido, sea el sonido de tu Espíritu, que vuelve, Señor, a tu orden, que vuelve a que tu reino y a tu justicia, que al sello de tu Espíritu sea lo que hoy nosotros decimos, el Espíritu de Dios en medio de nosotros, el Espíritu de verdad, el Espíritu de ese peso de gloria, el Espíritu que nos conduce, el Espíritu que nos dio al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo que nos transformó en su novia, para que en alabanza, para que en unidad y en bendición podamos levantar este memorial. Bendito el vino, Señor, bendito el pan de tu memorial, el vino de tu cuerpo, Padre, el vino de tu unidad, que por la eternidad nos concederá siempre, Señor, que podamos mover espíritu, que podamos mover verdad. Queremos, Señor, sea mecido, sea movido, Padre, y sea separado. Porque si a la izquierda, Señor, pues la izquierda siga su rumbo, Padre, porque esa izquierda es parte de este mundo nativo, pero lo que a tu diestra, a tu verdadero Judá, pues Señor, lo que a tu Judá y a tu diestra sea, Padre, para que en el nombre de Cristo Jesús, tus hijos sean, Padre, hijos del Altísimo, hijos, Señor, de fruto, hijos, Señor, de pacto, hijos, Señor, de testimonio, hijos, Señor, de espíritu y de verdad, que llevan una paternidad santa, que llevan, Señor, una paternidad eterna. Y ese Padre es hacer de esta generación y desde el más pequeño, Señor, hacerle parte de tu pan, hacerle parte de tu reino, hacer parte de lo que tú estás haciendo en tu reino. Y eso, Señor, siempre es levantar desde el más pequeño, Padre, hasta el más grande, levantar, no siervos de una mesa, Señor, que tú volcaste, sino en el nombre de Cristo Jesús, participantes de tu reino. No, Señor, unas sillas, Señor, estancadas, Padre, sino, Señor, justamente del volcamiento de esas sillas. Porque así, Señor, porque como se ha cambiado el gobierno, pues en el nombre de Cristo Jesús, mejor sea siempre el trono de tu gracia y tu misericordia, que ese vuelque esas sillas. Y así, Señor, como Padre, la esperanza está en ti, pues ese santuario resplandezca y toda la bendición, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, sea lo que ha sido hasta hoy, unidad para tu unidad, pero dispersión para tu dispersión. Sea lo que ha sido hasta hoy, Señor, un altar santo, Padre, que levanta cabezas, pero que, Señor, muestra a esos cuernos, muestra, Señor, esas imposiciones. Y hoy también, Señor, muestra un pan viejo y que muestra, Señor, la simpleza de hombres y de mujeres que abastecíamos, Señor, esa simpleza y que abastecíamos y uníamos, Padre, esas cabezas que no son cabezas para dejar de abastecer, porque el que nos abasteció de su pan, de su vino y de su aceite, sea el que también levanta cabezas verdaderas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este mes que nos has concedido para que, Señor, el mes que termina de cabeza, el mes que es cabeza, el mes, el primer mes, el mes de tu Pascua, el mes de tu santuario, el mes de tu tiempo, el mes de tus hijos, ese Señor atraviese, Padre, los corazones, atraviese las mesas y vuelva y continúe con este segundo mes que tú nos has concedido, un mes agradable, un mes de bendición. Y Señor, toda la bendición, porque sea tu Espíritu el que nos lleve en espíritu y en verdad, nos lleve, Señor, a hacer lo que somos, Padre de los cielos. No solo los que leemos, sino los que escribimos. No solo los que escribimos, sino los que contamos. Y no los que ponemos un número, sino los que en el nombre de Cristo Jesús levantamos tu gloria, levantamos tu cabeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones.
Vamos al libro de Números, capítulo 9 del verso 1, como comentábamos, al verso 14. Dice, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del segundo año de su salida, en el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como Jehová había ordenado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa, por causa de muerte, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda de Jehová a su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Entonces Moisés les dijo, esperad y oiré lo que Jehová, oiré lo que Jehová ordene acerca de vosotros. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo por causa de un muerto o anda de viaje lejos, puede, sin embargo, celebrar la Pascua a Jehová. La celebrarán a los 14 días del mes segundo. Al atardecer, la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella. Ya. Nada dejarán de ella hasta, eh, se me escapó el versículo. Hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella, conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque no presentó la ofrenda de Jehová a su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado. Si un forastero reside entre vosotros y celebra la Pascua a Jehová conforme al estatuto de la Pascua y conforme a su ordenanza lo hará. Tendréis un solo estatuto tanto para el forastero como para el nativo. Bueno, entonces el tema aquí, el tema especial no es el de la Pascua. El tema especial o el tema específico es a través de la Pascua, mirar qué es la Pascua y a través de la Pascua mirar qué es lo que aconteció incluso en esta ocasión. Entonces, lo que queremos mirar es justamente algo que es importante. Mire, aquí hay dos tipos de personas, ¿no es cierto? Hay las personas, en este caso de Dios, como, como el que va dirigiendo con su espíritu a a su pueblo. Y hay unas personas que celebraron la Pascua. Y hay unas personas que iban a celebrar la Pascua. Y algunas personas que no celebraron la Pascua. Entonces, en el verso 5 dice, celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer en el desierto de Sinaí, tal como Jehová había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Es decir, sí hubieron personas que celebraron la Pascua. ¿De acuerdo? Y en el verso 6 hay las personas que no celebraron la Pascua. ¿Por qué no celebraron la Pascua en el verso 6? Ahí dice aquí, había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día.
y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. Así que estas personas, este, estas personas están en el grupo de los que no celebraron la Pascua. Y en medio de esto está Dios. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿qué pasó con Dios? Desde la perspectiva de Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué a unos sí les dejó celebrar la Pascua y por qué a otros no les dejó celebrar la Pascua? ¿Por qué? ¿Acaso no era el mismo espíritu? ¿Acaso no era el mismo Dios? ¿Acaso no era la misma presencia? ¿Acaso? Entonces, ¿por qué sí y por qué no? ¿Por qué desde la perspectiva de Dios hubo Pascua? Y en esto, solo un paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, hay un problema, hay un asunto personal, ¿sí? Entonces, este asunto personal resulta ser que a ciertas personas, ¿qué hicieron ciertas personas? Ciertas personas, ¿cuál fue el problema de esas personas? Esas personas no supieron contar. Entonces, ahí veo, y yo le hago la pregunta a usted, ¿esto fue un asunto personal o fue que estas personas no sabían contar? ¿Qué opina usted? Entonces, primero quiero introducir en este aspecto para ver lo importante que es la parte de conteo. Y como comentábamos el día de ayer, el conteo no se rige a un asunto numérico. ¿Para quién está hecho el conteo de la Pascua? Bueno, no sé si alguien me entendió la pregunta que le hice. Las Creo que personas, para los judíos, Marquito, el conteo de la Pascua es para los judíos. Déjala. ahora, Adri, no sé si me entendí, me estuvo clara la pregunta por su respuesta, Adri. Entonces, aquí le dice, mire, aquí le dice, vamos por el asunto del conteo. Aquí le dice que Dios sabe contar. Aquí le dice que celebraron la Pascua y sabían contar. Pero aquí le dice que hubo un grupo que no sabía contar. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Sabían o no sabían contar estos? ¿O quiénes son los que no sabían contar? Ahí, Adri, ¿tiene sentido? Sí, ahí me queda más claro, Marquito. Creo que los que no sabían contar tuvieron la segunda oportunidad de Pascua. Eh, entonces la pregunta es, ¿quién no sabía contar? Yo hago la pregunta, ¿no? Ya estamos todos, todavía están personas entrando, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, los que hicieron la Pascua sabían contar, Dios sabía contar y estas personas no sabían contar. Eh, o, ¿O por qué se murieron estas personas? Entonces, ¿qué es el conteo para estas personas? ¿Qué fue Entonces, ahora vamos con las personas que se murieron, porque aquí dice dos personas, dos tipos de personas. Las personas que estaban muertas, las personas que estaban muertas bajo tierra y las personas que estaban muertas con los que están bajo tierra. Algo así, sí, ¿verdad? Entonces, solamente hay esos dos grupos, solamente hay esos dos grupos. El grupo de los vivos y el grupo de los muertos. El grupo de los muertos, ¿qué pasó con el grupo de los muertos? No celebraron la Pascua. Entonces, ¿por qué estaban muertos estos? Si era el mismo Dios, era el mismo pueblo israelita, si era el mismo pueblo judío, como dice, si es el mismo pueblo judío. Y se le ocurre a Dios que ese día, el día 14, se le ocurre a Dios matarles a estas personas. Y matándole a estas personas, resulta ser que van detrás de estas personas otro río de personas que están muertas con ellos, pero que siguen vivos. Ento- Entonces, ¿por qué hubo esta muerte? ¿Por qué hubo esta muerte? ¿Por qué hubo esta muerte? Por un espíritu que tenían. Sí. Entonces, por un espíritu que tenían. Entonces, ¿qué les faltaba a esta muerte? ¿O por qué se murieron a ver, ¿por qué se murieron? ¿Por qué se murieron estas personas?
¿Por qué se murieron estas personas? Porque no sabían contar. Alta tal vez. Exacto, mire, entonces ese es el punto, ese es el punto. El punto es que todos estos, mire, los que estaban muertos y los que estaban vivos estaban, vea, tenía, tenían cáncer tal vez algunos. Tenían cáncer. ¿Qué tenían estos, por cierto? ¿Qué tenían los que murieron? ¿Qué tenían los que murieron? No, ahorita voy a continuar porque hay muchas personas, pero yo creo que si mejor usted me va a hacer las preguntas, si es que usted tiene alguna inquietud, el momento que yo le estoy expresando, si algo no entiende, por favor. Y si entiende, y si alguna persona entiende también, y si está claro para alguna persona, me ayuda con su pulgar o con su intervención y me da su óptica, ¿de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo es que para el 14 estaban vivos toditos, o sea, mejor dicho, un día antes del 14 estaban vivos toditos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O bueno, no pongamos 2 días, hasta el primero del primer mes estaban vivos toditos. ¿Por qué? Tenían chance de purificarse esos 14 días. Entonces estaban vivos toditos. Y todos desde antemano, desde que salieron de Egipto, pasó ya un año, ya pasaron 2 años y todos tenían la expectativa de la Pascua. Y justo cuando llega la Pascua se mueren unitos. Y justo con los que se mueren los que están atrás. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se murieron estos? Entonces, porque no sabían contar. Estaban esperando la Pascua toditos. Entonces, no sabían ver las estrellas, no sabían ver la luna. Tenían su calendario mejor que el nuestro y toditos estaban esperando. ¿Por qué se murieron? Ahora sí, si alguien me puede dar la respuesta, ¿por qué se murieron? Pues la respuesta la dimos ayer. ¿Por qué se murieron? Por simples. ¿Se murieron por simples o no se murieron por simples? ¿Y qué es un simple? Un simple. Gracias, mía. Las personas que estuvieron ayer. Entonces, simple es una persona que va camino de otro simple y que otro simple está bajo tierra, pero otros simples están vivitos y coleando, pero esos simples están tan amargados por sus propias muertes. Esos simples están tan desabastecidos, esos simples están como decíamos que, esos simples están tan duros de servicio, que lo que hacen son expertos en contar, pero no son expertos en saber lo simples que son, porque si supieran los expertos que eran simples, ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál era la solución para esos simples que se murieron? ¿Cuál era la solución? ¿Alguien saca el dedo? Digo, le doy la solución. La solución era simple. La solución era cambiar de pan. Entonces, el que cambia de pan, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa el que cambia de pan? El que en lugar de tragarse un pan simple, en lugar de estar esperando en el calendario, en lugar de estar viendo todas las cosas, en lugar de estar viendo si ganará el uno, si ganará el otro, si me va a dar pan, techo y empleo el uno, si va a venir la catástrofe mundial, si va a venir, ¿qué estaba haciendo? Todos esos simples estaban esperando eso. Pero ¿qué estaban haciendo los vivos? ¿Qué estaban haciendo? Entonces Pascua. entonces los vivos decidieron cambiar de pan y no seguir esa línea. Entonces decidieron, yo no soy simple, yo no voy a seguir siendo los simples, pero otros en cambio dijeron, yo voy a seguir comiendo pan de simples. ¿Y qué pasó por comer pan de simples? Se murieron. Porque nadie que es cabeza se muere la víspera. Nadie que está con Dios se muere en el día de Dios. Discúlpeme. Entonces nadie en el día de Dios se va a morir. ¿Quiénes se van a morir en el día de Dios? Los simples. ¿Y cómo se van a morir en el día de Dios los simples? Comiendo un pan simple. ¿Y cuál es el pan simple? El mismo pan del que están comiendo los que están 2 metros bajo tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces,
¿Qué es lo que nosotros estamos festejando este día? Que vamos a la Pascua. ¿Quiere ir usted a la Pascua muerto? Es de la simpleza. ¿Quiere ir a la Pascua simple? Así fueron ellos. Así fueron ellos. ¿Y cómo estaban los vivos? Ustedes, los vivos estaban con plata, dice. ¿Dónde está? Sí, sí. Pero, sí, tiene sentido. ¿Alguna pregunta? A ver, entonces, ¿qué es la segunda Pascua? Ahora sí, mi pregunta, ¿qué es la segunda Pascua? ¿Qué es la segunda Pascua? Marcela nos preguntaba en el chat. ¿Puedo preguntarle ahora, Marcela, qué es para usted la segunda Pascua? Adri, ¿puedo Una preguntarle? nueva oportunidad que Dios No es una segunda oportunidad, no es una segunda oportunidad. Es la de la Es simpleza. dejar la simpleza. Es la segunda Pascua, es la ratificación de la primera Pascua y es de la ratificación, no es de segunda oportunidad, porque, escuche bien, ahora yo le pregunto, estas personas que estaban pidiendo, dice, el 9:7 dice, aquellos hombres dijeron, aunque estemos inmundos por causa de personas, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda al Señor a su tiempo señalado entre los hijos de Israel? ¿Cuál era la ofrenda al Señor? ¿Cuál era la ofrenda al Señor? Tiene lista la ofrenda al Señor. 15 días para tener lista la ofrenda al Señor. 15 días para reunir de centavo en centavo. 15 días para reunir de dólar en dólar. Y yo voy a estar feliz que voy a decir, a ver, saque del bolsillo la ofrenda al Señor. ¿Cuál es la ofrenda al Señor? Comer el verdadero pan. Exacto. Exacto. La verdadera ofrenda al Señor es, vea, yo soy la ofrenda, yo estoy vivo, yo quiero acercarme, yo me he ido a ese pan, yo no quiero ser simple. Y si no, entiérrese con su plata común y corriente. ¿Por qué le digo esto? Porque la Pascua le volteé la mesa y ahora también Dios nos volteó la mesa, nos voltea su mesa. Y yo también, si yo soy parte de voltear esa mesa, pues le volteo esa mesa. Amén, amén. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera ofrenda? La verdadera ofrenda es que yo, en lugar de ser un simple, que me como un pan de simples, con la simple que va adelante y con el simple que va atrás y con el simple que está enterrado, ellos no, Dios no estaba pidiéndoles plata, lo que le estaba pidiendo es, ¿qué estaba pidiéndoles? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos? ¿A dónde podían acercarse ellos? ¿A dónde podían acercarse ellos? A la mesa. A la mesa. Ve, así de sencillo. No pidieron acercarse al propiciatorio, no pidieron acercarse al lugar santísimo. Lo que pidieron acercarse a la mesa. ¿Y quién le acerca a la mesa? ¿Quién le mueve para que se acerque a la mesa? ¿Quién? ¿Quién? El único que le mueve para acercarse a la mesa es el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué le dice? ¿Qué le dice el Espíritu? Te revelo la mesa. ¿Qué le dice el Espíritu? ¿Qué le dice el Espíritu? Marcela, ¿qué le dice el Espíritu? Me acuerdo con usted que hacíamos el ejercicio y con todos los demás, pero ¿qué le dice el Espíritu? aprende a contar. Aprende, a aprende a contar, exactamente. Aprende a contar monedas, aprende a contar días, aprende a contar calendarios. Aprende a hacer cabeza. Y sí, y sí, y sí, ser cabeza y levantar cabezas a veces muestra que uno abastece a veces a cabezas que no son cabezas, o a veces uno tiene que levantar cabeza primero. Pero bendito sea Dios, hoy es el día de levantar cabezas. ¿Qué se requiere? Ahora, entonces la pregunta, estos que pidieron hacer Pascua, ¿cómo estaban? Cambiaron de pan, cambiaron de ser simples estos que pidieron hacer Pascua. ¿Qué opina usted? Verá, aquí dice,
Estos hombres dijeron, estamos inmundos a causa de una persona inmunda, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda al Señor a su tiempo señalado? Y Dios les dijo, si alguna, estoy leyendo el verso 13, si alguno que está limpio y no anda de viaje y deja de celebrar la Pascua, esa persona será cortada de su pueblo, porque no presentó la ofrenda a Jehová a su tiempo señalado. ¿Quién falta aquí? ¿Qué grupo falta aquí? ¿Qué grupo falta aquí? Falta el grupo de los simples. ¿Dónde está? ¿Dónde está en el verso 13 el que Dios dice el que está contaminado? ¿Por qué no le toma en cuenta al simple Dios en el verso 13? ¿Por qué no les toma en cuenta? No sé, está claro lo que dice en el verso 13. En el verso 13, Dios se olvidó que le fueron a pedir porque estaban contaminados, porque eran simples, esa es la palabra, porque eran simples. Pobrecitos simples, justo ese día de simpleza, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo todo el pan, teniendo toda la presencia del Señor. Pobrecitos, Dios se equivocó en ellos y justo se murieron los muertos y ellos estaban combinados. Y aquí Dios se olvida de ellos y dice, si alguno está limpio y no anda de viaje, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Ubicarse. Ubicarse, tenía que estar limpio. Entonces, ¿qué le dice? O, o dejas de ser simple o a mí no me interesas. No me interesas porque a mí no me interesan los que dejan de ser simples. Porque los que dejan de ser simples, ¿sí? Sí, hay un problema que está lejos, hay un problema que están limpios. Pero a pesar de eso, comen mi pan y a pesar de eso, hacen lo que tenga que hacer y a pesar de eso, no comen la Pascua. ¿Qué dice? Volverá a ser simple. Punto. Será cortado y volverá a la simpleza. Entonces, ¿qué es la segunda Pascua? Deme a alguien un concepto. A ver si estamos claros. ¿Qué es la segunda Pascua? ¿Es ya sentarte en la mesa junto al Padre? Eh, eh, amén, amén. Dejar de ser simple. Es, es dejar de ser simple. Ya, amén. ¿Qué más? Dejar de comer el pan de simpleza. Exacto, dejar de comer el plan de simpleza. ¿Quién más? Es ubicarse en el puesto correcto, dejando de ser simple, comiendo el pan Ya, correcto. ya. ¿Qué más? Es levantar la cabeza. Adri, dígalo, por Dios, dígalo. Es levantar la cabeza. Es levantar la cabeza. Es levantar la cabeza. Tener una cabeza correcta. Tener una cabeza correcta. Amén. Entonces, ¿en dónde estaba la cabeza de estos personajes? ¿En dónde estaba la cabeza? Con esas dos me quedo, porque esas dos son así de directas. Entonces yo le pregunto, ¿quién es la cabeza de estos simples? ¿Quién era la cabeza de estos simples? ¿Ah? La mujer alborotadora. La mujer simple. ¿Quién era la cabeza de estas simples? Y por eso nosotros no somos simples. La por eso corriente de este mundo. Será la corriente de este mundo. Por eso, exacto, la corriente de este mundo, la corriente de simples. Por eso nosotros no somos simples. Por eso, discúlpenme, ayer yo me di el lujo de revisar con ustedes, pero más a mí me dolió tener que hablar de simples a simples para hablar de cabezas. Porque con calendarios no se habla con cabezas. Con lunas no se habla con cabezas. Sino se habla con mesa, se habla con pan, se habla con vida. Entonces, ser cabeza, ¿no es cierto? Entonces, a la siguiente pregunta, estos que fueron a pedir, ¿hicieron la segunda Pascua?
¿Qué opina? ¿Cómo fueron ellos? No, Yo creo que no, porque no levantaron cabeza, no fueron cabeza, Ah, no comieron, no cambiaron de pan. Siguieron siendo simples, no pensaban en nada. mm. O tal vez en esto simple, o tal vez en esto simple había dos que por esos dos, o tal vez había uno que por ese Claro, uno. ¿Ah? No sabemos. también. Ah, sí. Por, porque los primeros hicieron Pascua, pero después siguieron comiendo pan de simples. Pregunta, 40 años en el desierto, ¿y qué pan comieron? Simple. Pan de simples. Pan de simples. simple. Entonces, ¿qué, qué es la segunda Pascua? Así que Dios se da el lujo de, de tratarles, mire, de tratarles de esa forma y decirles, a todos les dijo. ¿Sabe qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? ¿Qué cree que les dijo Dios? Marcela, ¿qué cree que les dijo Dios? Dígalo, por favor, para que su voz repercuta. ¿Qué cree que les dijo Dios? Levanten la cabeza. Levante la cabeza. Y entonces, al levantar la cabeza, levantó el espíritu. ¿Qué les dijo? Aprendan a contar. Aprendan a contar. A ver, le voy a ver si sabe contar aquí. Vamos a ver si sabemos contar. Números 9:1. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estaban? Todos, facilito. ¿En qué mes En el estaban? Pues, Marquito, en el primer mes. En el primer mes, ¿verdad? Claro. El primer mes. En el primer mes. Números. Números 11. ¿A dónde les remonta? Segundo mes. Segundo mes. Al segundo mes. Ujú. Y al segundo Pero, mes. Marquito, la pregunta es, hoy día estamos en segundo mes. Hoy día estamos en Hoy día, segundo. claro. Sí. No entendí la pregunta primera que dijo. ¿En qué día estamos? Entonces yo digo, en el Lo que, segundo mes. lo que estoy haciéndole, gracias por la agotación, lo que estoy haciéndole es con usted y conmigo, haciendo un ejercicio de cabeza. ¿Sí? Entonces estamos en el 9:11, ¿no es cierto? ¿Ya? Y del 9:11, ¿usted a dónde cree que le mandaría Dios a solucionar el problema? ¿A dónde cree? Nadie se le puede ocurrir. ¿Por qué Dios? Escuche, Dios no es un Dios de un Dios de cabeza sin conteo. Entonces, el que es cabeza y no sabe contar, o el que sabe contar y no es cabeza, no hay relación. Porque no entendería por qué Dios les manda y nos manda. ¿Sabe a dónde nos manda? ¿A dónde cree que nos manda? Nos manda a Apocalipsis, nos manda a Números 10. Le voy a dar 3 alternativas. Nos manda a Apocalipsis, le manda a Génesis, le manda a Éxodo, voy a añadir otro. O le manda a Números 1:1. ¿Mm? A ver, cabezas. Nadie se le ocurre. ¿A dónde le mandaría? A Génesis, Marquito. ¿A dónde? Apocalipsis, digo yo. Génesis. No, en números 1:1. A números, a Pascua. Lea número, amén, para que vea eso nuevamente.
Nuevamente, usted tiene un libro para que sea cabeza, aprenda a contar con cabeza El y, 9. y aprenda a dar valor a lo que tiene. Y ahí sí, usted pueda mirar un calendario y a ver si coincide el valor del calendario con el valor de Dios. Números 1:1, léalo, Alexandra. Números 1:1. Sí, números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, amén, Diciendo qué, diciendo tomad, qué. tomad el censo de toda la congregación. No. Diciendo que, solo la primera frase, diciendo que, la primera frase. Diciendo Que hagan tienda. No. Habla a los hijos de Israel. A ver. Antes, primero, estamos hablando entre cabezas, ¿no es cierto? Entonces, si le hablo a cualquier persona, eso es chino. Pero entre cabezas, facilito, pues. En el mes, en el mes primero les hace la Pascua, ¿no es cierto? Pero eso está en el números 9, pues. ¿Qué hacen números 9? Celebrando la Pascua y de números 9 mandándole a números 1. Porque en números 1, ¿cómo tendría que estar? ¿Qué tendría que estar primero? ¿Sí? Entonces, si ve, hay un sentido, el sentido de Dios es un sentido de cuerpo, es un sentido de conexión, no es un sentido de lógica. Entonces le dice, en el primer mes, le dice la Pascua, y le dice en el segundo mes, pero entre la primera Pascua y la segunda Pascua, lo que le dice es lo que acabamos de decir, levanta cabeza. Levanta cabeza. ¿Cómo una cabeza va a seguir comiendo pan de simples? ¿Cómo una cabeza va a estar muerta? ¿Cómo una cabeza se va a morir en Pascua? ¿Cómo una cabeza se va a enfermar en Pascua? ¿Y cómo una cabeza va a estar enterrado con ese muerto? ¿Y cómo una cabeza? ¿Cómo una cabeza? No es posible. Esa cabeza tiene que purificarse. Entonces lo primero que voy a hacer yo es, antes de eso, yo voy a levantar cabeza. Entonces, la traducción, la mía, dice, haz un censo. ¿Qué tiene usted en sus traducciones? Tomad el censo. Toma. ¿Hay alguna que diga levantar cabeza? ¿Ah? No importa, no hay ninguna. Pero ¿cuál es la cabeza? Por Marco, eso. buenas noches, perdón. Yo tengo una que dice, tomad el encabezamiento de toda la congregación. Mau, amén. Bendito sea Dios. Amén. Levanta. Entonces lo que Dios dice, ve, Dios no es un Dios de censos. Tomad el encabezamiento es, vuelve, pon la cabeza. ¿Y qué es poner la cabeza? ¿Sí? Pasaste una Pascua y ninguno hizo Pascua. Comiste una Pascua y ninguno hizo Pascua. O sí hicieron Pascua. Pero inmediatamente comenzaron a comer pan de simples. Y ahora, nuevamente, antes de la segunda Pascua, ya vinieron a mí los que estaban muertos. Y yo no les doy la oportunidad a estos muertos, sin que estos muertos, ¿qué tienen que hacer estos muertos? ¿Qué tienen que hacer estos contaminados? ¿Qué tienen que hacer estos que están comiendo este pan de simples y que se murieron? Pobrecitos desabastecidos. ¿Ah? Se murieron sin Dios y ni... Imagínese, ante la Pascua y ante la vida pesó más su pan y su pan de muertos. Entonces, ¿qué es lo que primerito tuvo que hacer Dios? ¿Qué hizo? Entonces, oye, ¿en qué día estamos hoy? ¿Qué día es hoy? El primero del segundo mes. Día del Señor. Primero del segundo. Dejar de ser Sí. simple.
día, exacto. Hoy es el día de ratificar mi Pascua en Cristo. Yo no estoy muerto, ni mi Cristo está muerto, ni yo nací para la muerte, ni yo camino para la muerte, ni yo me dejo arrastrar por esa muerte. Y peor por la muerte, peor aún, que la muerte ha sido más simple. Amén. Más simple que la que me estaba conduciendo a la muerte, más simple que una mujer de la esquina. Entonces, se da cuenta la gracia de Dios. Entonces, dice, eso es lo que dice, levanta cabeza. Pero no me topes a quién. A los que son cabeza. ¿Quiénes son cabeza? Volvemos a los números. Números 1:47. Los levitas no fueron enumerados, porque Jehová había hablado a Moisés diciendo, solamente la tribu de Leví no enumerarás ni los contarás con los de Israel. ¿Por qué? Porque son cabeza. Exacto. ¿Cómo vas a levantar cabeza encima de esos que son cabeza? Ellos son primogénitos. Entonces, amén. Entonces, por Amén. eso, amén. Entonces, levitas, ahí sí tiene sentido. Números. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde? Levantar cabeza. Levantar cabeza. ¿Y qué es levantar cabeza? Bien. Hasta aquí. Ahora sí nos entendemos. Ahora nos entendemos. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el primer día del segundo mes? ¿Cómo Dios al primer mes que levantó él mismo la cabeza y que levantó las cabezas, cómo le va a dejar al segundo mes? Con esas cabezas huecas y con esos simples que no levanten cabeza. ¿Cómo? Si Dios es un Dios que siempre es un Dios de ratificación, de ser cabeza, levantar cabeza y seguir en el conteo de las cabezas. Así que, ¿quién fue elegido presidente hoy? No me digan nombres, no me digan nombres. No me digan. Nuestra cabeza que es Cristo. Amén. Entonces, el día de hoy es el día de que no importa el simple que tenga ahí por gobernante o que tenga en su casa. No importa, en la medida de que usted sea cabeza y para coincidencias de la vida, hoy es el día de ese mismo pan. ¿A dónde le va a llevar ese pan de simples? ¿A dónde le va a llevar ese gobierno de simples? Pues va a cambiar, nunca ha cambiado la historia. ¿Y usted? ¿Qué hizo ahora? ¿Por quién votó? ¿Por un simple? Nuevamente le dio el peso de gloria este día, para que hoy que estamos empezando el primer día del segundo mes, que empiece nuevamente a levantar cabeza, empiece a sanear la cabeza. Vamos. Vamos a... Números 3:40. Conocidísimos de esos. Pero, ¿cuándo ocurrió Números 3:40? ¿Cuándo ocurrió? ¿Sí ve? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo les dijo eso? Un día Adri. como un día como Un día como hoy. Y entonces, el día como hoy, les dijo en el primer día lo mismo. En el primer mes les dijo lo mismo. Y en el segundo mes les dijo lo mismo. Un día como hoy, le dijo,
cuenta los primogénitos, varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y haz una lista. Y tomarás a los levitas para mí, porque yo soy el Señor, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y el ganado de los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Y contó Moisés a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal como el Señor le había ordenado. 3:45. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, porque los levitas serán míos, yo soy Jehová Dios. Y como rescate por las 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás 5 ciclos de plata por cabeza. Y tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuche, antes de que se dispare. Éxodo 30. Recuerde esto. Éxodo 30:12. Nuevamente. Cuando levantes cabeza de los hijos de Israel, cada uno dará a Jehová un rescate por su persona cuando sean cortados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor? Le estaba pidiendo ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Que levante cabeza. ¿Cuál es la ofrenda que se levante cabeza? Que mueva la economía. ¿Cuál es la ofrenda? O sea, ni se le ocurra que ahorita le voy a pedir plata. Lo que le estoy diciendo nuevamente es que aprenda a contar, pero lo que le estoy diciendo detrás de esto, lo que le estoy diciendo es alguien que levanta cabeza, es alguien que va en contra de las falsas cabezas. Alguien que levanta cabeza es alguien que dice alto a ese pan de simples. Alguien que levanta cabeza es alguien que dice alto a ese movimiento de simples que está llevando al hueco a todos. Y entonces alguien que levanta cabeza es alguien que sabe mover y que sabe mecer y que sabe cómo detener las plagas. Porque la principal plaga, ¿cuál es la principal plaga entonces en todo esto? La principal plaga. ¿Y por dónde viene la muerte? Por ese pan de simples. ¿Y por dónde viene esa simpleza? Por esas simples. Y por esos simples. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejar de Entonces, ser. ¿cómo se deja de ser simples? A través de las verdaderas cabezas, porque el que es cabeza lleva una primogenitura y el que es primogénito no puede poner una primogenitura encima de la primogenitura levita. Y el momento que pone una primogenitura encima de la primogenitura levita, lo que tiene que hacer es unir con ese memorial, con esa primogenitura que es de Cristo Jesús. Pero primogénitos, separado de levantar cabeza y separado del que no tiene que ser levantado de cabeza, pues nuevamente entramos a ese mismo pan. Ahora, entonces, de números, ya estamos bien el tiempo. De números 9, ¿a dónde fuimos? A números 1. Porque, ¿y quiénes pasaron por un número 1? Los únicos que pasaron por número 1 son de aquí vamos a número 8. Lo que vamos a hacer hoy. Números 8. Números 8. Números 8. ¿Cuándo ocurrió esto? Nuevamente, antes de la segunda Pascua, para lo que Dios estaba haciendo levantar la cabeza. Dice, números 8:5, desde el 8:5. De nuevo Jehová habló a Moisés diciendo, toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos
para su purificación. Rociará sobre ellos agua purificada y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. Entonces, ¿qué tienen que purificar? Mi sacerdocio. Bueno, antes de que continúe, si no, vamos a empatar con el día de ayer. Tienen que purificar las aguas. ¿Cuáles son las peores aguas? ¿Cuáles son las peores aguas? Ahí sí necesito una voz fuerte. ¿Cuáles son las peores aguas? Las de la simple. Las de las simples. Ah, y entonces, ¿quiénes purifican las aguas de las simples? Más que todos los ríos de esta vida. ¿Quiénes purifican las aguas de las simples? Las mujeres, las verdaderas. Las que son cabeza, las que son fuente, las que se han purificado, en lugar de purificarse, ¿ah? En lugar de purificarse en su propia sangre menstruosa, purifican sus aguas en la sangre de Cristo. Y en lugar de estar metiéndose entre esas aguas amargas, ¿sí? Entre esas aguas sucias, amargas, viejas, entre esas aguas que encima les produce placer y encima estar purificándose en esas aguas, en esas mismas aguas y uniendo a esas aguas rebeldes. Decidieron ver cabeza, ser cabeza, contar cabeza y levantar cabeza. Y levantar cabeza. Amén. Amén. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su cabeza levantada? ¿Dónde Aquí. Está? Amén. Sácale al Mateo de ahí que aparezca. ¿Dónde está su cabeza levantada? ¿Dónde está? En esos que ya no son simples, pues. Si es mujer, por lo menos que vea un simple que ya no es simple. ¿Dónde están esas cabezas levantadas simples? En que esa mujer ya no esté en esas aguas, en esas aguas en esas aguas de amargura y en esas aguas placenteras y en esas aguas de estancadas y en esas aguas de rebeldía y esté en algunas aguas de que a uno que dejó de ser simple, una que dejó de ser simple. ¿Dónde están esas? Pues, en la verdadera fuente. En la verdadera cabeza. Comiendo el verdadero pan. Exacto, en la verdadera cabeza y comiendo el verdadero pan. Ah, yo amo a Cristo Jesús. ¿Y dónde están los varones? ¿Ah? Simple. Esa simple es la que tiene que quedarse hundida ahora. Amén. Ese marco simple es el que se quedó hundido ahora. Porque si pensaron que iban a hundir, o pensaron que les iban a hundir o llevar por ese mismo hueco. No, aquí hay cabeza. Aleluya. Amén. Y dice, que hagan pasar navajas sobre su cuerpo, que laven sus ropas y quedarán purificados. ¿Por qué tiene que pasar navaja? Como dice. Por desnudez, será. No, como dice el Emanuel, porque esos viejos tzitzits tienen que salir. ¿Quién cree que les puso esos tzitzits? Bueno, continuemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, alguien que es
Aquí Cristo Jesús dice, 8:11. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel. ¡Ah! ¿Qué quería? Volvemos a 8:9, ¿no es cierto? Dios, ¿qué quería que se presenten? ¿Qué ofrenda quería que presenten ahí? Cabezas levantadas. Gracias. Cabezas levantadas, que sean mecidos y que sepan mecer. Entonces, usted esperaba que le meta la mano en el bolsillo. Usted pide a gritos que haga eso, pero no. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque eso es de simples. Dejarse que le metan la mano al bolsillo y llevar bolsillo. Lo que se Y de lleva ingenuos también, Marquito. y de ingenuos, exactamente, y de ingenuos. Lo que se lleva es mecimiento y lo que se mece es alguien que ha sido mecido y alguien que ha sido mecido. Mueve espíritu. Mueve espíritu. Cristo Jesús, ¿cómo meció? Cristo Jesús, ¿cómo meció? Cristo Jesús meció la mesa de los cambistas y meció el asiento de los incautos. ¿Ah? Entonces, ahora necesito, hoy, bendito sea Dios, todos los que ha traído Dios, necesito que sean mecidos para que sepan mecer esas mesas y esas sillas. Y lo que traigan no sea simple, sino lo que traigan sea al mecedor. ¿A quién le importa una ofrenda mecida sin que venga el mecedor? Te voy a volar los sits viejos. ¿Ah? ¿Está listo para mecer el norte, el sur, el este y el oeste? ¿Está listo para dejarse mecer y después mecer el norte, el sur, el este y el oeste? Ahora sí, ahora sí. Números 9. Números 9:13. Números 9:13. Si alguno está limpio, ¿quién es el que está limpio? El levita. El levita. El levita mecido, el levita primogénito, el levita que ha dejado, que ha dejado, que ha movido espíritu, el levita que ha transformado los ciclos, que ha transformado el dinero común, que ha transformado en santuario, porque en el santuario no falta, porque el santuario no entra lo simple, porque en el santuario no entra la muerte, porque en el santuario no entra la enfermedad. Eso quiere decir que no se va a enfermar nunca del COVID. No, lo que estoy diciendo que en el santuario se mueve espíritu porque sabe mecer. Y porque dejó ese pan. Entonces, por eso el día del mecimiento fue el siguiente día. Y ahora ha sido, ¿qué ha mecido? ¿Qué ha mecido? ¿Qué mece la simple y qué mece el simple? ¿Qué mece? Tormentas. Bueno, aguas sucias, rebeldías, pan simple, remueve muertos, remueve ¿qué más? ¿Qué cuenta? Pues? ¿Qué contará? Esas y sillas simples. Sillas simples, ¿qué contará? Mesas cambistas. Y cambistas, ¿y dónde estará la cabeza? ¿Y dónde estará la cabeza? ¿Dónde cree que estará? ¿Metida 2 veces bajo tierra o
metida en las aguas de la amargura. Debajo de la mesa. En las aguas de la amargura. Debajo de la mesa, metida ahí con los... Así es. Pero muy complicado eso. Su cabeza metida en la simpleza. Cuenta cabezas huecas, Marquito. Peor, cabezas simples. Más simple que eso todavía, porque complicados siquiera son las huecas. Estos todavía son más simples. Tan viejo como la simpleza, tan simple como eso, y tan complicado como... Por eso, ¿sí ve? Por eso, ¿cómo lo simple? Por eso la sabiduría de Dios. ¿Sí ve cómo cuenta la sabiduría de Dios? De números 9 a números 1. Pero si quiere pasar a números 10, ¿qué tiene que hacer? Si no pasó por números 1. ¿Qué pasó? Aprender a contar. No pasa a números 10. Y lea números 10. A ver si pasó el que estaba ahí de cabeza. ¿Por qué? Porque números 10 nos habla del segundo mes y del día 20. ¿Para qué? Para nuevamente ver si las cabezas siguen siendo cabezas o sigue lo simple. Así que tenemos 20 días, ¿sí? En medio de estos 20 días tenemos el día octavo, que también nuevamente lo vamos a topar el día octavo. Parecido a lo de la Pascua, para seguir rectificando y seguir aprendiendo a contar de 7 en 7 por lo menos. Y luego vamos a entrar en la Pascua y vamos a ver qué Dios mediante hacemos en la Pascua. A ver si hacemos otra vez Pascua. Pero por lo menos la ventaja de la segunda Pascua, ¿sabe cuál es? Que en la primera hasta Judas está metido, pero en la segunda, ¿quién entra en la segunda? ¿Qué le parece? ¿Entró o no entró Judas en la primera? No, en Judas en la primera sí. Pero no pasó a la segunda. No. En la segunda, En vamos a tomar. Vamos, Antes de la segunda perdió la cabeza. vamos, Judas ya. Vamos a tomar lista. Cabezas levantadas ahora, cabezas mecidas. Vamos a tomar lista el 15. A ver cuántos llegamos. No, más bien en el nombre de Cristo Jesús, que siga aumentando ese peso de gloria, que siga esa dirección de ser cabezas, porque si estamos en este primer día, bendito sea Dios, es porque Dios me ha dado cabezas, porque Dios me ha dado, porque Dios nos da a través de su palabra el tiempo de cabezas, nos da lo que hace como cabezas, me levanta la cabeza y los que tenemos aquí, y la casa del Dabar es una casa para levantar cabezas. Y eso hasta el último día de mi vida. Pero si quiere la simpleza, eso ya no es. Eso, si quiere la simpleza, eso ya no es. Eso ya no me corresponde, con lo mismo que a Dios. ¿Sí ve? El 99% de los que participaron ahí les tragó la simpleza. ¿Y Dios qué nos ofrece? La sabiduría es más simple que la simpleza, porque la sabiduría es constructora, pero la simpleza es más complicada, porque se da cuenta tan complicada la simpleza de despreciar la sabiduría, tan complicada la simpleza de destruir lo que la sabiduría está construyendo, tan complicada la simpleza de dañarse a él mismo, de dañarse a su cabeza, tan complicada la simpleza de meterse en el hueco, tan complicada la simpleza de dejarse llevar por otra simpleza. ¿Sí ve? ¿Qué es más simple? ¿La sabiduría o la simpleza? ¿Qué es más complicada? La sabiduría. Por eso, la sabiduría es más fácil para un niño, para un niño de pecho, que la sabiduría es más simple para un niño de pecho, que la simpleza es más complicada para un judío
contador y para un astrónomo, mirador de estrellas, que viene a ser lo mismo que un sortílego, lo mismo que un adivino, lo mismo que un horoscopista, lo mismo que un, ¿cómo le llama la Biblia? Que un hechicero, que un adivino. Adivinando las cosas. Entonces, perdón si ayer nos tomamos el tiempo, pero no, así no funciona. Eso más parece adivinanza, más parece hechicería. Mira, como lo mismo que hacían, hasta los egipcios sabían más, porque hasta los egipcios hacían plagas. Pero la sabiduría es más simple porque edifica, pero la simpleza más complicada porque destruye. Amén. Levántese, levántese de su asiento. Si quiere, prenda su cámara y vamos a mecernos juntamente con el pan y con el vino. Hoy es día de pan y de vino. Sí, hoy es día de pan y de vino, pero no pan de simples. Porque cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, no es lo que comemos, sino quién come. ¿Verdad? Porque si come un simple el pan del Señor, pues simple será. Pero si come alguien que es cabeza, vamos a mecer. Padre, lo que de gracia recibimos, de gracia nos da, de gracia entregamos. Que el día en que tú nos diste el verdadero pan, rompiste, Señor, el pan de simpleza. Y ese nos remeció y remeció a los discípulos para mecerlos y para que sea una ofrenda limpia y pura de aguas, de mujeres, Dios de los cielos, que vencieron la simpleza y que vencieron esa levadura vieja, y de hombres que rompieron esa simpleza, para que esas aguas de amargura, para que esa rebeldía, para que esa adivinación, en el nombre de Cristo Jesús, esa sea llevada a la izquierda. Por eso, Padre, bendito seas, porque desde el altar de la casa del Dabar y con este pan de este segundo mes, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos el norte, el sur, el este y el oeste de tus levitas, y bendigo a mis hermanas para que la primogenitura y ese verdadero Leví que es Cristo Jesús, ese Señor que nos volcó esa mesa, que nos quitó esos asientos, nos vuelva a su mesa y nos vuelva a su trono de gracia y de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos al norte, mecidos, cada uno de mis hermanos que les has traído hoy, bendecidos y mecidos al norte, al sur, al este y al oeste. Y de abajo para que se levante el Espíritu de Dios y levante sus cabezas. Y levantadas sus cabezas para que levantadas sus cabezas en el nombre de Cristo Jesús. Miren siempre, Señor, a quién es nuestra cabeza. Miren a su sanidad, miren a lo alto. Y a través de esos mecidos se pueda mecer lo que hoy mecemos, el verdadero pan de vida, al norte, al sur, al este y al oeste. Porque la ofrenda de la casa del Dabar no es dinero, no son diezmos, es vida, es mecedores, es hijos, es primogenitura, es primicia. En el nombre de Cristo Jesús compartimos ese pan que se partió para hacernos uno y darnos vida, y ese vino que nos cambió de un árbol viejo, de un árbol de amargura, de un árbol de ajenjo, a unas raíces como las de David, del león de la tribu de Judá, porque la semilla de David es Cristo Jesús, y esa es nuestra vid verdadera. Cada vez que levantamos su diestra, cada vez que movemos su espíritu, cada vez que llevamos su reino y su justicia, y cada vez que volvemos al Padre siendo cabezas. En el nombre de Cristo Jesús compartimos el pan
y el vino. Amén. Amén. Vea, hasta pitos piensan que es por el que ganó. No, es sonido de trompeta en los cielos y aquí en la tierra de que hoy es el día de levantar cabezas y volver a a un verdadero conteo. Amén. ¿Alguna pregunta? Gracias por las personas que han abierto sus cámaras. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hola, Marquito. ¿Cómo está, Marcela? Sí, ¿alguna pregunta tiene usted? Bienvenida. Gracias, Marquito. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahorita no se me... Bueno, entonces, mire, y ahora vamos a transitar justamente para cómo llevar a cabo una ratificación de nuestra primera y de nuestra segunda Pascua. Pero, si ve, lo importante a través de la Pascua es levantar las cabezas. Y el pan y el vino que Cristo Jesús es para levantar nuestra identidad y nuestro caminar. Amén. Oramos entonces. Padre, así como le diste la oración sacerdotal, pues en cambio nos diste un sacerdocio de levitas, que en el nombre de Cristo Jesús sellan con tu espíritu lo que tú has hecho, Señor, de levantar cabeza, porque el Señor nos bendice y nos guarda, porque el Señor levanta nuestro rostro, levanta nuestra cabeza, tiene misericordia, porque el Señor refleja su luz y porque nuestra tierra, la de su reino y su justicia, es la que llevamos como cabezas para mover tu espíritu y para volver siempre a tu orden. Hoy, Señor, que ya tenemos estas elecciones, presentamos a las cabezas, Padre, de la casa del lavar. Presentamos, Señor, a la casa del lavar, pero también presentamos a los que han sido elegidos como autoridades para que en el nombre de Cristo Jesús sepan que desde la casa del lavar, el pan que tú nos has dado, ese es el que compartimos, pero que sepan que su reino, que su gobierno está por encima de su gobierno, está el gobierno del verdadero pan. En el nombre de Cristo Jesús, y nosotros somos su pan y su ofrenda mecida, una ofrenda de vida. No es un día de muerte, porque con toda autoridad es un día de romper ese camino, de romper ese pan, de romper y volver a la vida y volver, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ese reino de Dios y su justicia que siempre ha prevalecido en nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a tus cabezas, bendecimos, Señor, a tu pueblo, bendecimos, Señor, a los que tú has invitado a tu mesa, pero los bendecimos con el levantarlos de nuestra cabeza en Cristo Jesús, porque esa es la que resplandece en luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, de aquí nos vemos el día viernes. A ver, el día viernes y empezamos nuestra sanidad también a partir de este martes al martes siguiente. Entonces, nos vemos el día viernes porque de este martes nos cambiamos. Y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, con confianza me escriben. Bendiciones. Un abrazo. Nos vemos el viernes. Bendiciones. Bendiciones. Amén.